Listo, vamos a continuar con la clase número 6 del estudio que estamos haciendo a la carta a los romanos. Y estamos en el capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12, para seguir analizando esta carta. Y aquí en el 5:12, después de poner como que un parteaguas en cuanto a que no es diferencia ser judío o griego, que eso fue el énfasis de los primeros capítulos. Aquí ya, ya también hablamos de lo que es la justificación por fe y no por obras, pero ahorita vamos a centrarnos en cuál era el plan de Dios desde el principio. Lamentablemente algunas personas que no entienden el propósito de Dios lo visualizan como si fuera un plan B, como si Dios le hubiera fallado. ¿Se acuerdan que mencionamos de que el Papa dijo en un video que la cruz fue el fracaso de Dios? Y pues obviamente eso no es así, ¿verdad? Dios no fracasó y mucho menos en la cruz fue la victoria. Pero muchos no entendieron el plan, no entendieron cuál era el propósito. ¿Nunca les han llegado a comentar que era injusto que heredáramos el pecado de Adán? Sí, oye, se ha escuchado. Porque a mí sí me lo han dicho. Que por culpa de ellos estamos todos mal. Hasta una canción hicieron. Si alguna vez nos encontramos en el cielo con ellos, le reclamamos. Le vamos a reclamar a Adán y a Eva, por su culpa heredamos pecado. Entonces resulta que todo lo que Dios permitió es para llevar un propósito general. O sea, Dios ya tenía un plan. No se trata de un plan B, como de que, híjole, ya falló. Imagínense a Dios en el huerto del Edén, planeando una estrategia para guiar a su creación Adán y Eva a ser perfectos. Y él tenía la intención de enseñarles a ser santos. Pero les puso esta primera regla, que es no coman de ese fruto. Y resulta que pues desobedecieron y comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal, y entonces supieron lo que era bueno y malo, por lo menos de una parte muy básica, de discernimiento del bien y del mal. Entonces ya no funcionó el plan de Dios, así lo ven algunos. Y como no funcionó, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues ya ni modo, tendrá que morir el Hijo de Dios en la cruz. Como si hubiera sido el plan B. Pero no, el plan de Dios siempre fue desde el principio. Entonces tendríamos que preguntarnos, si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿para qué los dejó al alcance del árbol? Para que sea evidente que nosotros no tenemos la voluntad ni la fuerza suficiente para algo que nos llama la atención vencerlo. Hay veces que leemos partes de la Biblia que no sé por qué, pero muchos lo toman como si fueran sugerencias de Dios, o como si fueran suposiciones de Dios, lo cual es absurdo, ¿no? Una persona común y corriente como cualquiera de nosotros puede hacer suposiciones y pensar que a lo mejor pudiera hacer algo como yo creo, como yo pienso. Pero si Dios dice que algo es así, ¿no? Porque Él lo está diciendo. Entonces es tajante en afirmar o negar las cosas. Lo que Él dice, pues obviamente es Dios, Él sabe. ¿Por qué a veces se pone en duda la palabra de Dios? ¿Se han visto que muchos todavía ponen en duda? Como el mismo Pedro que le estudiábamos ayer. Pedro poniendo en duda la palabra de Dios. El Señor dice, van a herir al pastor y las ovejas serán dispersas y todos se van a escandalizar de mí. ¿Y qué dice Pedro? Te equivocaste. ¿Te equivocaste, Señor? ¿No? ¿Te falló? Imagínense a un discípulo diciéndole al maestro, estás mal. ¿Por qué? Porque yo sé más que tú. Porque yo conozco mi corazón. De alguna manera es lo que daba a entender Pedro, ¿verdad? Porque si yo te seguiré hasta la muerte, decía hasta la cárcel, incluso hasta la muerte decía. ¿Y qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mira, Satanás pidió permiso para zarandearte y yo le di permiso. ¿Para qué? Para que te des cuenta, para que tú sepas. Porque yo ya sé, dice el Señor. No, o sea, el Señor no necesita enterarse. Porque también lo hemos hablado últimamente en varios temas. Dios, si pone una prueba, no es porque necesita enterarse de cómo está tu corazón, sino es para evidenciarte a ti mismo qué es lo que tienes que cambiar. Entonces la zarandeada de Pedro no era para que Dios viera, a ver, voy a ver si de veras tienes tu corazón donde dices que está. Si el Señor ya dijo que es así, es así. ¿Y qué es lo que dice en cuanto al corazón del hombre en términos generales en toda la historia? Que es engañoso. Que es engañoso. ¿Qué más dice del corazón? Es perverso, contaminado.
Y sobre todo, que es de continuo irse a únicamente el mal. Entonces, esa es la tendencia del corazón. ¿Y qué dice en cuanto a la calidad moral del ser humano en general? No hay nadie bueno. Que no hay nadie bueno. No hay justo ni aun uno. Eso significa que entonces nadie puede llegar a decirle como Pedro, ¿verdad? Señor, te equivocaste, porque yo sí soy perfecto. No, pues imagínate, ¿no? ¿Quién se atrevería? O sea, hay gente que en ignorancia sí lo puede pensar, ¿no? Entonces, si el Señor nos dice de Génesis hasta Apocalipsis que el hombre es perverso, que el hombre tiende a hacer lo malo, entonces tendríamos que decirle al Señor qué provisión nos das para ese pecado. O sea, ¿cómo podemos librarnos de algo que tú ya estás diciendo que así es? Ahora, esa premisa que está de toda la historia, vamos a llevarla con Adán y Eva, que son los primeros seres humanos. Dios crea a Adán, Dios crea a Eva y les da trabajo. Bueno, primeramente le dio el trabajo a Adán. ¿Cuáles son los trabajos que le dio a Adán? Ponerle nombre a todos los animales. Ponerle nombre a los animales, ¿y qué más? Labrar el huerto. Ajá, cuidar del huerto, labrar la tierra. Y entonces después le dio ya a su familia, ¿verdad? Le dio a su esposa. Primero es el trabajo, son las 3 instituciones de Dios. Institución número 1, ¿cuál es? Trabajo. Trabajo número 2. Familia. No, Matrimonio. matrimonio, porque matrimonio y familia son por separado. Porque cuando hablamos de familia es de tener hijos. Matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Entonces tenemos esas 3 instituciones, pero van en ese orden. Primero es el trabajo, luego la esposa y luego los hijos. Casi siempre lo hacen al revés, ¿verdad? Sí. Primero se embarazan, después a ver si se casan y a ver de qué viven. A ver si trabajan, entonces el mundo está al revés. Preguntaban, ¿qué es lo que tienes que lograr a veces? ¿Cómo viven tus papás? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues sí, pues son los que lo van a mantener. Andas diciendo, te voy a poner una casa y vamos a vivir en tal lugar. Ahora dicen, pues a ver si nos dan chance con tus papás o con los míos. Entonces, pues no es lo... ¿Eh? Tu casa o la mía. Tu casa o la mía. Dicen, ay, voy a perder a mi hijo, dice la mamá. No, no vas a perder un hijo, vas a ganar una hija. Okay. No se va, llegan la parejita. Pero Dios es tajante, ¿no? Es dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces Dios instituye una sociedad a partir de eso. Imagínense que ya cuando Dios instituye este panorama social que va a ser la base de todos los siglos de sociedades que iban a surgir a partir de Adán y Eva, y les dice, ¿pero qué crees, Adán? Eso tendrá que ser fuera de este huerto, porque todos pecan. ¿Qué hubiera dicho Adán? Yo no, sí. Yo no, lo mismo que Pedro, ¿no? Fue la mujer que me diste. La mujer, no, pero antes de eso siquiera, ni siquiera había para qué echarle la culpa, porque aún no pecaban. Sí. Entonces, ¿qué podría haber dicho Adán? ¿Te equivocas, Señor? Mi corazón está en hacer el bien. Yo siempre me acuerdo de unas películas, pero bueno, ahí les doy otro ejemplo de una película. Hay una película que se llama Sentencia Previa. ¿Ya la vieron? No. Sí. De Tom Cruise. ¿No? ¿No la han visto? Se las recomiendo para que la analicen. La premisa es interesante porque según esa película hay unos psíquicos que predicen quiénes van a delinquir. Y como ya saben quién va a cometer un delito, los arrestan antes de que cometan el delito. Policías del futuro. Ajá. Entonces toda la gente que los agarran estás loco, yo no pensaba hacer nada. Sí, no, yo no tengo ninguna intención. Y dices, no, pues tú dirás lo que quieras, pero yo sé que lo vas a cometer ese delito. Y pues los crímenes bajan en un porcentaje muy dramático, entonces quiere decir que era cierto. La policía esa que predice el futuro, pues tenía la razón. Hasta que el protagonista, que es Tom Cruise, que es este policía, es acusado de que él va a matar a alguien. Entonces él dice, pero ¿cómo yo voy a matar a alguien si yo no quiero matar a nadie? Y luego le enseñan la imagen de la persona a quien va a matar. Si yo ni lo conozco. Dicen que mañana voy a matar a esta persona. Pero ¿cómo la voy a matar mañana si ni siquiera la conozco hoy? ¿Qué probabilidad hay de que conozca a alguien y lo va a querer matar el día de mañana? Y pues entonces como se gira la orden de aprehensión en contra de él, porque va a matar a alguien, pues toda la película trata de eso, de que él está intentando justificarse en decir que hay un error. Es un error porque yo estoy consciente de mi inocencia. Entonces esa premisa sería la misma que aplicaría en Adán.
Tú vas a ser expulsado, vas a tener un juicio de expulsión porque vas a pecar en el futuro. ¿Y qué va a decir Adán? Pero no lo he hecho. Pero yo sé que no perteneces aquí porque tu corazón se va a desviar. Pero no lo he hecho. Y sácalo de ahí, no se va a poder. Entonces, por eso es que Dios le da la oportunidad de ser evidenciado a Adán ante sí mismo. Entonces le dice, mira Adán, te voy a demostrar qué tan bueno eres. Mira, ahí está tu esposa y tienen todo este huerto para ustedes solitos. Tienen todos los árboles frutales que quieran. Hay 2 árboles que son especiales. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente uno de estos 2 árboles va a estar prohibido. El otro no estaba prohibido al principio. ¿Qué libertad tenían? Tenían libertad de buscar el árbol de la vida, que representa a Cristo. Él es el árbol de la vida. Pero no lo buscaron. Pero si no tenían el conocimiento del bien y mal, ¿cómo iban a buscar el árbol de la vida? Pues no tenían discernimiento del bien y del mal, pero sí tenían inteligencia. Sí tenían conceptos. Pero Sí estaba tenían recién preceptos. Sí, pero no tuvieron infancia. Por eso. Pero es como nosotros, ¿no? Es parecido a nosotros. Porque, pues a lo mejor tenemos conocimiento, como dice, ¿no? Y eso, pero no tenemos en realidad la sabiduría. Hasta que empezamos a conocer de Dios. Pues sí, pero eso no exime que la libertad esté. Es como Pablo, ¿no? Que hasta que hubo ley supo lo que era bien y mal. Y de igual manera, uno como cristiano, antes de llegar a conocer de Dios, hacíamos muchas cosas que pensábamos que no eran malas. Y los fuimos aprendiendo conforme vamos aprendiendo de la Escritura. Pues sí, pero a final de cuentas, aunque no sepamos en qué consiste, no tuvieron interés. Hay un árbol que es especial, árbol de la vida. Yo ni sé qué es la vida. Dijera cualquier niño, yo no sé qué es la vida. Pero ¿por qué no te acercas? Porque nunca se te ha acercado nadie a decirte qué es la vida, como se le acercó a Eva, la serpiente, para decirle qué era y por qué lo estaban haciendo. Entonces necesitaban un empujoncito, pero el empujoncito llegó hacia lo malo, que le llamamos tentación. La inocencia, porque no sabía que era malo. Pues no sabían lo que era malo, pero sí sabían que no debían. Que no debían. O sea, es que la decisión de obedecer o desobedecer estaba en ellos. No necesitas saber qué es bueno y qué es malo para decir, la consecuencia de esta decisión es esta, porque están advertidos. No se trata de bueno o malo, se trata de obedecer y ya. Es que eso es la naturaleza del hombre, ¿no? Que siempre lo prohibido es lo deseable, es codiciable y deseable más que nada, ¿no? Pues sí. Porque Esa de la serpiente. Entonces, recuerden que la tentación va a ser tentación con o sin concupiscencia. Ahora, siempre lo malo, lo prohibido es lo deseable por la concupiscencia. Pero, ¿cómo lidió Satanás con esa falta de concupiscencia? Generando tentación. Entonces, la tentación, de todos modos, va a ser tentación, aunque no se tenga la concupiscencia. Porque Adán y Eva no la tenían. Sin embargo, cuando la serpiente hizo que Eva pusiera sus ojos sobre ese fruto, entonces ella vio que era codiciable. No sabía que era malo, no discierne entre el bien y el mal, pero el bien y el mal ya estaba. Es lo que vamos a leer ahorita en Romanos. El bien y el mal siempre han existido, nada más que pues uno no se daba cuenta. Y Adán y Eva menos, porque eran inocentes. No sabían que era malo. Sin embargo, sí podían ser víctimas de la codicia, tal cual el texto lo dice. Vio que era codiciable para alcanzar sabiduría y agradable a los ojos. O sea, tanto se veía delicioso como que tenía una promesa interesante. Saber el bien y el mal y ser como Dios. Y eso es lo que Satanás hizo, decidió ponerle delante de sus ojos esa realidad que ellos no habían considerado. Serás igual a Dios. O sea, una tentación natural y una espiritual. Pues sí. Entonces cayeron en la tentación y pues obviamente evidenciaron. ¿Ya ves, Adán, cómo si ibas a caer? Pues la mujer. Y después la mujer. Sí.
Entonces, le dice a Dios, pues me lo hubieras hecho diferente, ¿no? Pues sí. Es que dice que ¿qué querías por una costilla? Y que quieres por una costilla. Sí se saben esa historia, ¿no? Pero aplican la del profeta Juan. ¿Eh? ¿Cuál? Me hubiese dado mi columna vertebral. De todos modos, ¿no? No se puede pedir milagros. Al rato nos la van a voltearlas. Sí. Mejor ahí le paramos. Eso ya no lo está causando. Bueno, es que se dan cuenta, por primera vez en mucho tiempo, somos más varones que mujeres en la reunión. Causando distorsiones. Ahora sí, somos mayoría. Así podemos hablar. Siempre nos A ver, solo recuerden que están en mi casa. No, ya llegarán a este mundo privado. Cuando no haya cámara Sí, enfrente. ¿verdad, Nelly? Ayer Sí, me ¿verdad, quedé yo Buena solo, Miss? pastor. ¿Ayer qué? Ayer me quedé yo solo. ¿Sí? Sí, por eso sigo ni hablado. Por eso ahorita se desquita. Sí. Bueno, pues resulta que entonces caen en la tentación y viene la exhortación de parte de Dios. De alguna manera le está haciendo ver que precisamente Dios no provocó el pecado. Dios lo único que hizo fue hacerle ver a Adán y a Eva que estaban susceptibles a caer y cayeron. Es que por decirlo en ese aspecto, cuando va uno en contra de Dios, podemos buscar muchos pretextos, ¿no? Desde ahí, ¿no? Como le decía yo ahorita, ¿no? Es que ellos no tenían conocimiento. La realidad es que no tenían conocimiento, porque si hubieran tenido conocimiento, pues se hubieran ido directamente por el árbol del bien y el mal, ¿no? Digo, por el árbol de la vida. De la vida. Por el árbol de la vida, no por el del conocimiento, ¿no? Pues sí. Entonces, pero como dice usted, Dios evidencia, ¿no? Entonces muchas veces así nos sucede. ¿Sí? Podemos ser fuertes en ciertas concupiscencias que a los demás son débiles, pero va a haber una, o sea, a final de cuentas tenemos una o varias, ¿no? En la cual podemos caer. Bueno, es que cada quien tiene sus propias concupiscencias. Exactamente. Pero como les digo, o sea, uno puede tener una tentación, por ejemplo, no sé, una tentación sexual. O sea, tal vez alguien de un varón diga, no, yo no tengo esas tentaciones. Para mí eso no es tentación, no es mi concupiscencia. Ok, pero si llega una filistea incircuncisa y ofrece pan, pues a quien le dan pan que llore, igual va a ser tentación aunque no tenga la concupiscencia. Sí. Porque de todos modos está tentando. Entonces ese es el problema. La tentación no tiene que ver con la concupiscencia. La concupiscencia nos hace ser más susceptibles. ¿Sí? Sí, aquí también hay mujeres conectadas. Es lo que veo. Bueno, pues a ver, ¿quién hay más? ¿Quién hay más? Están llegando los refuerzos en línea, ¿eh? Las mujeres. No, nomás es la hermana Sofía. No. No. Y es que muchas veces hasta se acrecenta, ¿no? Crece la tentación, ¿no? Simplemente yo me pasaba apenas, iba y compraba un poco de material y me daban cambio, pero me daban 100 pesos de más. Y me lo echaba yo a la bolsa, pero me quedaba pensando, decía, no, está mal el cambio, ¿no? ¿Por qué? Y hacía cuentas y llegaba y le decía, ¿sabes qué? Me hice mal el cambio y le decía. Y agarra y me dice, ¿eres cristiano? Le digo, ¿por qué? Dice, por la camisa que traes. Ah, yo pensé que por devolver el Dice, dinero. no, la camisa que traes, dice, o nomás te la regalaron. Le digo, no, sí me la regalaron, pero sí. Sí, dice, qué bueno. Pero apenas me vuelve a pasar, doy un billete de 200 y me regresan cambio de 500. Pero así como me lo regresan, luego agarro y le hago señas a la chava, ¿no? Porque sí me quedé así como, digo, le eché la bendición. Es la bendición de Dios. O sea, eso es lo que sucede, ¿no? Y nosotros hasta cierto punto con un poco de escasez, por decirlo así, ¿no? Limitados, más que nada, no con escasez, limitados, ¿no? Económicamente, en ese momento. Entonces, son momentos que dices, bueno, 100 pesos, ¿no? Pero ¿qué tal 300? Puede ser más tentador. Exactamente, ¿no? Tuvimos que regresar de la autopista, Daigo, ¿te acuerdas? Que veníamos igual y nos dieron cambio de más. Y nos salió peor.
que después nos volvieron a cobrar. Y oye, Ay, regresé para darte lo que nos diste de más. Y no, fue todo un lío. Bueno, así pasa cuando sucede, ¿verdad? Al final de cuentas, la concupiscencia es lo que se heredó con Adán y Eva. O sea, es la tendencia hacia lo malo, pero ya venía en según al decir la palabra que es heredado de parte de Adán, se le atribuye a algo genético, como si fuera una herencia genética. Pero se le achaca al papá, no a la mamá. Porque al final de cuentas, aunque se mencione como algo genético, literalmente no es genético, literalmente es espiritual. ¿Por qué? Porque si no, entonces Cristo hubiera heredado el pecado de María. Y no fue así. Pero no se supone que se limpió cuando Noé. ¿Qué? Cuando se limpió No, pero el juicio del diluvio vino para limpiar la mezcla de las dos simientes. Pero la naturaleza caída ya estaba. O sea, aunque no era perfecto en sus generaciones, de todos modos... Y la prueba está en que apenas bajando del arca se embriagó. O sea, ahí está la mayor evidencia. ¿Y el otro se aprovechó? Ajá. ¿Y el otro se aprovechó? Sí, el otro se aprovechó y entonces salió. Y bueno, triste historia. Así que no, nadie está exento. Porque todos heredamos desde Adán y Eva, todos heredamos una naturaleza caída. Esa nunca se va a quitar, ¿no? Se va a quitar hasta la restauración de la resurrección o arrebatamiento, Pero que esa es es la simultáneo. raíz de cómo comenzó. O sea, comenzó con la desobediencia y seguimos con la desobediencia. Porque a lo mejor no tenemos la conciencia restaurada o como quisiéramos, pero no somos tampoco obedientes. O sea, estamos desobedeciendo lo que se nos está mandando en su palabra. Así que entonces no hay excusa para decir es que Adán y Eva no tenían concupiscencia, porque de todos modos cayeron. Ahora, ¿a qué viene esto? Que Cristo se manifiesta o se representa como si fuera un segundo Adán, porque tiene muchas semejanzas con la naturaleza de Adán. Por ejemplo, que Adán y Cristo, ninguno de los dos tenían concupiscencia. Entonces dicen, ay, sí, qué chiste, no tenían concupiscencia, entonces no podía pecar Cristo. ¿Pero cuál? ¿Por qué? Porque Adán y Eva sí pecaron, aunque tampoco tenían la concupiscencia. Así que realmente no fue una ventaja. y también fueron tentados los dos, ¿no? Y también, y Cristo dice también que fue tentado en semejanza nuestra, como cualquiera de nosotros. Nada más que él no cayó, lo cual Adán y Eva sí cayeron a la primera. O sea, ni siquiera fue una segunda, tercera intento. A la primera cayeron. Y les rogaron. Así que de nada les sirvió. ¿Qué otra comparación hay entre Adán y Cristo? No fueron creados por simiente. Que no tenían la simiente de varón. Tanto Adán como Cristo. Bueno, Adán fue creado de mano de Dios. Y Cristo pues fue engendrado por medio del Espíritu Santo en María. Entonces no, ninguno de los dos tenía la simiente del pecado. Y precisamente por eso nos llevó a la otro punto, que no tienen concupiscencia. Nada más que esto fue una estrategia. Porque ¿se acuerdan cuál es el significado o la definición de justicia? De lo que se merece cada quien. Que cada quien tenga lo que se merece, para bien o para mal. Así es que, entonces, si alguien dice, no es justo que por el pecado de Adán y Eva nosotros hayamos sido señalados como pecadores, entonces, ¿cómo es que Dios lo vuelve justo? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo, que es el segundo Adán. Entonces, así Dios puede decir tranquilamente, ok, si tú quieres pagar por tus propios pecados y no por los de Adán, entonces sería injusto que te justifiques por Cristo, porque entonces nada más es lo tuyo. Pero entonces, ¿por qué me inculpaste del pecado de Adán? Porque así como Adán todos fueron constituidos pecadores, por Cristo, que es el segundo Adán, es justo que todos sean constituidos santos por la santidad de uno. Porque es lo justo. Si por el pecado de uno todos fueron señalados pecadores, es justo que por la santidad de uno todos sean señalados como santos. Aquí también entra la segunda parte, ¿no? La primera fue la desobedecieron lo que Dios les decía que no hiciera. Y aquí con Cristo fue la obediencia, que Él obedeció
muy a pesar del temor que tenía. Bueno, precisamente por eso es la contraparte, porque él vino a demostrar precisamente que sí se puede vivir guardando la ley en santidad. Y entonces nos da ejemplo. Por una parte, paga por nosotros, pero por otra parte también nos da el ejemplo, nos da el modelo a seguir, para que sigamos sus pisadas. Ahora, recuerden que la salvación no se puede ganar por obras, ¿verdad? Y si no se puede ganar por obras, ¿se puede mantener por obras? Pues tampoco. Entonces, no quiere decir que después de aceptar a Cristo ya voy a ser perfecto, porque voy a seguir fallando. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Que nuestro corazón esté en el camino de santidad y no en la justificación del libertinaje. Porque alguien puede decir, al cabo que Cristo pagó por mis pecados futuros, entonces ya hago lo que se me pegue mi gana. Si fuera así, pues entonces ya para qué estudio, para qué leo, para qué aprendo de Dios. De todos modos ya soy salvo. Ya ni trabajo, ya. Pero eso es lo de la obediencia. ¿Y qué vamos a obedecer? Lo que se nos está indicando. Sí, pero la perspectiva cambió porque ya no se obedece para tratar de ganar la salvación. Se obedece simplemente por fidelidad y amor a Dios. Exacto. Y no por la conveniencia de una salvación porque no la podemos ganar. Ahora, alguien que realmente entendió el plan de salvación y lo valora, por ese agradecimiento y esa conciencia, va a intentar hacer lo correcto. Ya es por convicción, ¿no? Entonces las cosas que se hacen bien es por convicción y no por conveniencia. Exacto. Porque si alguien está diciendo, híjole, tengo miedo de perder mi salvación, entonces no lo estás haciendo por fidelidad a Cristo, lo sigues haciendo por el temor al infierno. Hay una palabra, ¿no? Bueno, dos palabras que se dice que es esclavo por amor. ¿Sí? Dios nos hace libres del pecado, pero nosotros nos volvemos esclavos de Cristo por amor. Sí. Pero la diferencia está en las motivaciones. Entonces eso es lo que hizo justo, pero desde ahí estaba preparando el camino Dios. Desde Adán y Eva ya estaba preparando el camino. El hecho de que todos los que nacieran bajo pecado, era porque si no hubiera sido esa herencia de pecado, de todos modos íbamos a pecar todos. O sea, de todos modos, aunque no tuviéramos concupiscencia, íbamos a pecar. Hay una teoría que hay un hombre que nunca pecó, sin ser restaurado de la naturaleza caída. Aparte de Jesús. Enoc, ajá. Porque caminó con Dios. Porque dice la escritura que caminó con Dios 365 años. Y Dios se lo llevó, ¿por qué? Porque era una representación del perfeccionamiento. Bueno, Elías sí estaba sujeto a pasiones, dice la palabra. Entonces Elías tiene otro propósito doctrinal de hablarnos del arrebatamiento y de cómo se van a unir los del arrebatamiento y los de la resurrección. Por eso en la transfiguración aparecen Moisés y Elías, que representan estos dos. Y es que Elías es el que tiene el poder para cerrar los cielos. Ya decía yo que había una explicación. Ajá. Pero Enoch está como en un modelo diferente, o sea, como en una... O sea, no está dentro del pueblo de Dios porque no existía todavía el pueblo de Dios. Se puede decir que está a la altura de Melquisedec. No, porque Melquisedec representa al sacerdocio. Pero no está, por decirlo, se puede decir que al nivel. Solamente en cuanto a santidad pudiera ser, pero no en cuanto a la autoridad. No. Porque por muy santo que fuera Enoch, no tenía la autoridad de un sacerdocio. Aún como Elías, ¿no? Salud. Porque Elías tenía el poder ahora sí que respaldado por parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno, solamente es una teoría, obviamente no hay manera de corroborarlo, Sí. porque el general de la humanidad es pecar. Sí. Entonces, incluso las personas que han sido marcadas como más justas o más rectas, de todos modos han tenido tropiezos. Aún David, que era conforme al corazón de Dios. Uy, ese más pecó todavía. Es de los que pecó peor. Sí. Pero también así le fue. Sí. Te recuerden que tener un corazón conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto. Significa que tiene un corazón enseñable y que está dispuesto a recibir exhortación. Sí. No que sea perfecto. Entonces, a todos les podemos encontrar. Porque la Biblia no trata de solapar el pecado ni de esconderlo. La Biblia confronta el pecado con cada uno de sus personajes.
Y por eso es que el único que quedó exento pues fue Enoch. Pero igual lo sabemos, ¿verdad? Igual no tenemos una biografía de él muy amplia. Simplemente dice que antes de ser llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Y pues eso es todo. Porque igual, cuando venga el arrebatamiento, no todos los que se vayan van a ser perfectos, pero van a estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios sabe que no podemos ser perfectos, pero Dios quiere que lo intentemos diario. Eso es lo que está marcando a un cristiano que está intentando seguir el regalo que Dios le dio de la salvación. Y no alguien que lo ve como una religiosidad, porque eso no va a servir para nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Todo el plan empezó en Adán y Eva. Así que vamos ahora a leerlo en Romanos 5:12. ¿Estamos en el 5? Sí. Llegó tarde, hermano. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, obviamente cuando dice que entró por un hombre se refiere a la herencia que fue impuesta por Dios, porque era parte de la estrategia de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean que aquí dice que entró por Adán, pero al final de cuentas no están exentos, porque dice por cuanto todos pecaron. Si alguien hubiera dicho, no, pues yo no pequé, entonces Dios hubiera dicho, entonces no aplica esta palabra. Pero pues no es así. Dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para mostrar el pecado, para que fuera evidente. Por decirlo No, sí dice que pecaba, ¿no? ¿Sí? Pero por decirlo con Caín, sí se le inculpó de pecado. Llevaba la marca, ¿no? Por eso le digo, pero ahí sí se le inculpó de pecado. Sí, pero dice que donde no hay ley no se inculpa. Yo estoy medio marcado. ¿Qué pasó con Caín? ¿Dios no le habló a Caín antes de pecar? ¿No le dijo que el pecado está a la puerta? Sí. Entonces eso Ya había ley. Era lo que iba a decir, entonces eso fue ley. Sí, La advertencia. porque le está exhortando. Sí, la advertencia, ¿no? Ya. Pues sí. Además que también es bien importante resaltar el hecho de que Caín fue el que dijo, me voy a esconder de tu presencia. O sea, Dios no se agradó de Caín. No buscó la justificación de parte de Sí, Dios. podría haber buscado la misericordia, ¿no? Sí, Pero no, prefirió huir de Dios. sí. ¿Y qué hizo Dios? Lo que siempre hace, respetar la decisión de cada quien. Nada más que él se va con cierto temor porque dice, cuando venga alguno de los tuyos me va a querer matar. No te preocupes, yo voy a dar orden para que no te maten. Ya estás muerto de todos modos, ¿verdad? O sea, ya estás condenado. Entonces yo voy a dar una orden para que no te maten. ¿Cómo? Poniéndote una marca a ti y a todo tu linaje. Y así le decimos los negritos. Según dicen, la marca de Caín era ser de color. Yo estoy medio marcado. Obviamente eso es falso, así que puedes descansar tranquilamente. Que no eres ese. Que no tenemos herencia de Caín, aunque tengamos medio colorcito en la piel. Estamos medio marcados. Sí, Están medio marcaditos, pero gracias a Dios esa no es la marca de Caín. Estamos asoleados. Por eso siempre trato de que entiendan que cuando se habla de muerte separación no es muerte literal del cuerpo y que es enterrado, sino la muerte de la separación de las acciones o de la voluntad de Dios. Recuerden que la muerte espiritual es separarnos de Dios. Entonces, Adán y Eva murieron primeramente en esa caída, en una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque fueron separados de Dios. Y después también fueron muertos físicamente. Sí. Entonces también les aplicó. Pero obviamente años después. Ahí es donde ves la palabra tanatos. Muerte. Es el griego, desde el griego Es del griego. Entonces, dice el texto, donde no hay ley, porque dice, ya había ley, va de nuevo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no se generó con la ley. El pecado ya estaba. Lo que Dios sabía que era malo, siempre fue malo. Pero ¿qué quiere decir que no se inculpa? Que no hay un juicio como tal. No hay una advertencia como la que le hizo a Caín. ¿Por qué? Porque había esa tolerancia. O sea, Dios tolera
no acepta, Dios tolera nuestra ignorancia. Pero precisamente cuando uno es ignorante, Dios nos va a confrontar con la verdad, para que entonces ya no seamos ignorantes. Pero por ser ignorantes no hubo pecado, no, el pecado ya existía. Entonces, una cosa es que venga juicio y otra cosa es que vengan consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? O sea, el pecado va a tener consecuencias malas, pero no como juicio de Dios, sino como simples consecuencias. Como resultado. Físicamente. O sea que Sí. aquel entonces eran consecuencias y ahorita ya es como un castigo. Así es, ya es diferente. Es que también es espiritualmente el remordimiento que te da cuando hacen algo malo, aunque no conozcas de la ley. Aunque también ya estudiamos que como tenemos también la herencia de la ciencia del bien y del mal de Adán y Eva, ya no tenemos esa excusa. Porque antes teníamos teníamos en el sentido de Adán y Eva, tenían una excusa, teníamos como humanidad, una excusa al ser inocentes. Pero gracias a Adán y Eva se perdió la inocencia y ya tenemos una noción básica del bien y del mal. Sí, porque ya tenemos el conocimiento, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ujú. Entonces, ese conocimiento se hace ley, ¿no? Así es, y eso ya lo leímos un capítulo atrás. Y en ese caso, por ejemplo, la gente que por así decirlo nunca conocieron la Biblia y así que ya fallecieron, entonces a ellos no se les inculpa como un pecado de muerte, como un pecado de consecuencias. Sí, porque también, a veces no estuviste esa clase, pero en una clase anterior vimos que unos que no tuvieron la ley se hacen ley para sí mismos, porque se justifican con sus razonamientos conforme a la ley que está en su corazón. O sea, por esa conciencia de lo bueno y lo malo. Lo que se hablaba una vez con los niños, ¿no? Cuando hacen algo malo, por muy chicos que estén, que saben que está mal, esconden la mano. Ujú. Entonces ya saben que está mal lo que están haciendo, aunque nadie les haya enseñado. Yo creo que es muy raro que un papá le enseñe a un hijo a hacer cosas malas. Pero, o sea, obviamente hay sus deshonrosas excepciones, pero normalmente los papás no le enseñan a hacer cosas malas a los hijos, pero lo hacen. El papá de Matilda que enseñaba a hacer fraudes. Ah, sí, pero bueno, ese fue un papá ficticio. Pero de que los hay, los hay. El caso es que hay tolerancia. O sea, sabemos lo básico de lo bueno y lo malo. Les decía también en otra ocasión, no es coincidencia que en todas las culturas antiguas de todas las épocas, lugares, hay coincidencias en cuanto a las leyes sociales. No robar, no matar, no codiciar, no adulterar. Son leyes que se repetían en casi todas las culturas. ¿De dónde lo sacaron? Porque Dios lo dijo. De la conciencia que heredaron ilícitamente por el pecado de Adán y Eva. Entonces la gente ya sabe lo básico de qué es lo bueno y lo malo, pero Dios nos quiere llevar a un entendimiento más detallado, a identificar mejor el pecado. Es como si nos fuéramos volviendo profesionales en la santidad. O sea, tenemos lo básico, tenemos el propedéutico, vamos por la licenciatura en santidad. O sea, esa es la vida. Esa es la instrucción y el discipulado de Dios, enseñarnos a hacer lo bueno. Entonces, les vuelvo a repetir, no es lo mismo inculpar de pecado para que haya una retribución al pecado, no es lo mismo que las consecuencias del pecado. Un ejemplo bien básico, si está lloviendo y yo me salgo a jugar a la lluvia sin taparme, me voy a enfermar, entonces ¿voy a decir que fue un juicio de Dios? Pues no, son solamente consecuencias de una imprudencia. ¿Eso se le llamaría pecado? En el sentido literal de la palabra, sí, porque la palabra pecado es errar. O sea, la regaste. Bueno, pero ahí hay muchas veces la confusión, ¿no? Porque, como dice usted, salgo a jugar a la lluvia, pero no salgo solo. Salen 3, 4 más y resulta que yo soy el único que me enfermo y los demás no. ¿Quién salió? Tú, Sí, entonces es ahí donde erramos, ¿no? Y decimos, es que esto es juicio de Dios. Sí, porque precisamente queremos que a todos nos vaya igual, pero no todos tienen las mismas consecuencias. Todos tenemos las mismas defensas.
nosotros tenemos las mismas defensas. Todos son un montón de factores que influyen en cómo va a ser diferente para todos. Sí. Ahora, cuando tú sabes que hiciste mal, como en el caso del niño, o sea, la consecuencia tú la vas a relacionar con el mal que hiciste, aunque los demás hayan hecho lo mismo. O sea, ¿a quién le interesa disciplinar a un padre? ¿A su hijo o a los demás que estaban? A su hijo. Sí, claro que aquí estamos hablando de meras consecuencias, pero ahora ya aparte falta el castigo. Entonces ahí es cuando ya viene un inculpar del pecado. Clásicamente, Sí. si te enfermas, te invito. Sí, cuando no me acuerdo que estaba haciendo el otro día mi hijo, que igual se iba a tropezar o se iba a caer. Le digo, mira, si te tropiezas te vas a caer y te vas a lastimar. No me importa. Está bien, hazlo. Pero cuando te pegues, aparte de que te va a doler, yo también te voy a dar. Para que se te quite. Aparte, conste. Aparte de que ya te va a doler, no te voy a sobar, te voy a dar más duro. Entonces se cayó y se pegó y estaba llore y llore. Entonces le digo, ven. No le di fuerte, obviamente. Le di así, toma su nalgada. Y dice, ay, ¿por qué te lo dije? Que no te iba a sobar. ¿Por qué? Porque te estoy advirtiendo. Estoy diciendo que te va a ir mal. Llegan las consecuencias, pero aparte le toca una disciplina. Entonces, recuerden que estamos viendo la forma en que Dios habla a su iglesia. O sea, el trato de Dios es para los suyos, no para los de fuera. Para los de fuera entregarán cuentas cuando se mueran. O sea, es otro tipo de juicio. En esta vida, los que no son hijos de Dios no tienen juicio. El juicio viene después. ¿Sí me explico? Sí, Ellos hacen porque, lo que quieren. sí, porque Ajá. su misma palabra dice que el que ama a su hijo lo corrige y al que no, dice que lo toma como bastardo. Así es, como un hijo ilegítimo, un hijo que es de alguien más. Entonces, por eso es que hay mucha gente que le hace cosas malas y les va bien. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que ver con ellos. Ahora, que tengan consecuencias en esta vida, los van a tener. No se van a librar tampoco, aunque la libren 1, 2, 3 veces. Tarde o temprano van a tener la consecuencia. A lo mejor la libran en esta vida, pero en la otra ya no. Pues sí, pero de la otra ahí sí no tienen escapatoria. Entonces sí, una vez escuché a un abogado que decía, soy corrupto, sé que tarde o temprano voy a pagar, pero mientras no, Voy a disfrutar. voy a disfrutarlo. Y pues hasta que terminó en la cárcel, decía, bueno, pues lo sabía en lo que me estaba metiendo, Y lo disfruté, dice. pero lo disfruté. Bueno, ese es su consuelo. Pero si podemos tener algo mejor, ya es cuestión de la decisión de cada quien. Entonces, si eres hijo de Dios, entonces Dios te va a enseñar qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, para que sepas discernir lo bueno y lo malo, y entonces vas a estar advertido. Sí. Podría decir un papá a su hijo, mira, lo que hiciste estaba mal, pero no sabías, te doy chance. Pero si lo vuelves a hacer ya que te lo estoy advirtiendo, entonces vienen consecuencias. Eso es inculpar de pecado. Entonces dice en el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa reinar la muerte? O sea, que va Todos morían. implícito. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde aquí ya nos empieza a confirmar que hay una relación o una tipología entre Adán y Cristo. No pecaron de la misma manera de la transgresión de la orden directa de Dios, no comas esto. Y comieron. No pecaron de la misma manera, pero al final de cuentas murieron. ¿Por qué? Porque no buscaron de Dios. Desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? O sea que se puede decir que si ellos no hubieran pecado, hubieran sido justos. Sí, Les hubiera sucedido lo mismo que a Enoc. sí, No hubieran visto la muerte. así es. Eh, Ajá, pero resulta que precisamente se nos da la ley para que nos demos cuenta de que no es como yo pienso, es a como Dios piensa. Y si trato de ser bueno a la manera de Dios, pues me voy a topar con una pared porque no voy a poder pasar de cierto nivel de santidad. sí, sí, sí. Porque al final de cuentas hay pecados muy pequeñitos que igual son transgresión a la ley. Porque dice que hasta Moisés reinó la muerte, quiere decir que era lo que dictaba, era quien gobernaba en la vida de las personas. De continuo lo malo para muerte. Pero cuando viene Moisés con la ley, entonces ya viene un señalar lo que es correcto. Y entonces alguien que está haciendo lo malo, pero quiere hacer lo bueno, se acerca a la ley para saber qué es lo que tiene que corregir.
Es como, hay gente que vive sin casa y pues al no tener casa no se baña. ¿Qué pasaría si una de esas personas le dice, te invito a que te des un baño? Ya ven que pasó uno en las noticias, ¿no? Se bañó y se murió. ¿No sabían? Salieron las noticias. No me voy a bañar. Pero él llevaba más de 20 años sin bañarse. Pero ¿cómo se murió? Le hizo daño el baño. Sí. Al caerse toda esa costra que tenía, ya su piel ya no estaba, ya no tenía protección la piel natural porque estaba con una costrota de mugre. Se bañó y se murió de una infección. ¿Y cómo no se murió cuando tenía todo eso, no? También. Sí, porque se había hecho ya de esa manera. Es que como que los indígenas como que se hacen fuertes a eso, ¿verdad? Como ¿No han visto luego que Se hay curten, gente que pide que tiene heridas expuestas y hasta están negras hacia los lados, pero no se ve infectado, está ahí abierto, pero sí, Sí, porque ni cierran ni nada. sí. Como perritos callejeros. Se lastiman y medio sanan así. y comen de toda la basura lo que encuentran. Sí. No se enferman. Ajá. Sí, pero no quiero decir que no se bañen. No. Pastor, Quiero... pastor dijo que si me bañó me moría. Ay, Dios. Hermana, dale un codazo, por favor. No estoy diciendo eso. Nada que no cubra el cuerpo. Obviamente lo ideal es estar aseados. Sí. Imagínense esa limpieza en lo espiritual delante de Dios. Y si andamos todos sucios, entonces una persona que sí le gusta estar limpio va a buscar la manera de asearse. Y no sabes cómo, tal vez no tienes jabón. Imagínense que Dios, para ejemplificar un poco, te da la ley como si fuera el champú, ¿no? Te da a Moisés como maestro para que sea el zacate y te esté fregando. Entonces te limpias como con la instrucción de Dios para que puedas presentarte delante de Dios limpio. Entonces imagínense que estamos en ese asear y ya me quité las costras de mugre, pero me doy cuenta que todavía tengo aquí un manchón. Es que esto fue de aceite cuando andaba con el carro. Y no me puedo quitar esa mancha de aceite. Ah, bueno, estos son los pecados más arraigados, pero por eso Dios te da la ley, para que te des cuenta hasta dónde ya no puedes o dónde te está costando trabajo, para asearte delante de Dios. Por eso la santidad tiene una asociación con la pureza y la limpieza. Entonces, esa es la idea de la ley, de que intentemos encontrar la santidad y nos demos cuenta hasta dónde no podemos. Andamos vendiendo postres, ¿no gustan? Gracias. Bueno, no pasa nada de los tamales. Pero fue interrupción más directa. Esa fue interrupción más directa. Estamos dando mal, no quiere pasar, es gratis. Bueno, si no es uno es otro, ¿verdad? Y trato de ignorar el de la moto que ya pasó, pero bueno, el esfuerzo se hace. Yo creo que sí es prueba. Les hago caso y ya no pasan. Traté de ignorarlos y vinieron a interrumpir directamente. Bueno, entonces por eso dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún dice en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero dice, el don no fue como la transgresión. ¿Qué significa don? Don es un regalo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿quién? ¿A quién se refiere? A ver, va de nuevo. Es que ¿en cuál está? En el 15, en la parte donde dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿de quién? De Adán. Sí, está en otro canal. No, me quedé en la idea del don, el regalo que se nos dio con Cristo. Sí, dice, el don no fue como la transgresión. O sea, recuerden que el don habla del segundo Adán, que es Cristo. La transgresión es del primer Adán, del original, ¿verdad? O sea, la transgresión, el pecado fue para todos la muerte. Pero el regalo no es igual que la transgresión. O sea, el regalo nada más es específicamente para unos, no para aquellos que aceptan. Así es. Entonces, ¿quiénes recibieron más bendición? O sea, más consecuencias, no digamos bendición, consecuencias. ¿Fueron más los que recibieron la consecuencia de la maldición de Adán?
o los que recibieron la consecuencia del don de Cristo. Del don de Cristo. Porque el don de Cristo tenía promesa futura y pasada, es decir, los que lo veían a futuro y los que lo vemos en el pasado, en la hora de Cristo. Es como cuando llegan los políticos con sus despensas gratis y cuántos los forman. No, pues sí. Entonces vemos dos perspectivas de cómo viene la maldición por Adán y cómo viene la bendición por Cristo. Son las dos perspectivas. ¿De dónde hay más ventaja? ¿Cuál cubre a cuál? O sea, ¿qué tal si hubiera sido al revés? Cristo nos trae salvación porque él sí lo hubiera sido el primer Adán. En lugar de Adán, fue el mismo Hijo de Dios. No peca. Perfecto. Somos santos. Y después llega el segundo Adán que, o sea, si hubieran cambiado de lugar, y morimos todos. No, bueno. O sea, esa es la perspectiva que trata de dar a entender Pablo, ¿no? Sí. Así que va de nuevo, ¿dónde me quedé? 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, Adán, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Recuerden que gracia es regalo. O sea, ¿qué convino más? Es el regalo de Cristo. Porque vino a corregir el error del primero. Y todo esto pues era obviamente el plan eterno de Dios. En el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuántos pecados se necesitaron para condenar al mundo? ¿Cuántos pecados cubre la justificación del segundo? Muchos. Todos. Es como si Pablo tratara de poner en la balanza los dos Adanes. ¿Sí se dan cuenta? Adán y Cristo. ¿Cuál pesa más? La gracia. Porque un solo pecado bastó para condenar al mundo. Pero Cristo no vino a salvarnos de un pecado, sino de todos. Dice entonces, en el 16 me quedé. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya hemos estudiado que el don de la justicia se refiere al presentarnos nosotros justos delante de Dios, no por las obras, sino por la justicia de aquel que sí fue santo, aquel que nos heredó la santidad. Si por Adán heredamos el pecado, por Cristo heredamos salvación. Él es el que nos representa, ¿no? Siempre y cuando nosotros lo aceptemos. Así es, y por eso es que actualmente, o sea, originalmente en la Biblia no se mencionaba así, pero actualmente los dos testamentos se les llama de esa manera, testamentos, porque recibimos una herencia. Hay un texto muy explícito, ¿verdad?, que dice que para que uno pueda cobrar la herencia necesita morir el testador, y por eso murió Cristo, para recibir la herencia. Está interesante, ¿no? Sí. Dice el 17, ¿ya leí el 17? Sí. Ok, dice el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se dan cuenta de redundar en lo mismo? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ahí va el de la moto. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué preferimos? ¿Que Dios nos culpara solamente por nuestro pecado y no por el de Adán? ¿O que sí nos inculpa del pecado de Adán? Es que sí nos conviene que el pecado de Adán. Nos conviene heredar el pecado de Adán, porque eso nos hace justos heredar la santidad de Cristo. Porque
si fuera por nuestros propios pecados, pues nadie salva. Esta estrategia es lo más astuto del mundo, porque ahí es donde Satanás no entendió. Satanás, conociendo la escritura mejor que tú y yo juntos, o sea, él conocía la escritura, pero no la entiende, porque el espiritual se discierne espiritualmente. Y Satanás, siendo un espíritu, no tiene discernimiento espiritual. Entonces él no discernió. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? Satanás. Pues fue el mismo Satanás. Sí. ¿Y por qué lo llevó a la cruz? Pensando que le convenía. Porque su intención era que Dios maldijera a su hijo. Así es. Entonces, cuando Satanás escuchó la promesa de la simiente de la mujer, que le iba a pisar la cabeza, Sí. él pensó igual que Eva. Caín es esa simiente. Y por eso le hizo caer. Ya después se dio cuenta que no era él, porque las promesas de la simiente seguían y seguían. La más clara y obvia fue en Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está la expectativa, hasta que nace Jesús y todas las dudas se disipan. Es él. ¿Cómo? Vamos a mandar una matanza de niños primero. Dios lo libró. Después lo anduvo ahí cazando todavía, y Dios lo libró, ¿cómo? Llevándolo a Egipto por 3 años y medio. Después ya regresó otra vez Jesús a su tierra, y ahí empezó una cacería de parte de Satanás, y estaba, ¿cómo le hago para acabar con el Mesías? Los fariseos. Ajá. Ahí insinuaba a los fariseos. Sí, ahí estaba con los fariseos como buenas herramientas de trabajo para tratar de hacerlo caer, hasta que encontró en la escritura la palabra clave. Imagínense a Satanás pensando en su mente que encontró un error en la palabra de Dios, es decir, algo que podía usar en su contra. Aquí con esto o sea, es como un abogado buscando un error en la ley, ¿no? Y encuentra un texto en el libro de la ley que dice que Dios maldice al que es colgado de un madero. O sea, con esto lo amarré, porque va a tener que maldecirlo, porque no puede librar su propio decreto. Lo mismo que le hicieron a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Lo mismo. Entonces, esa era la estrategia de Satanás. Y lo logró. Lo llevó a la cruz. Y cuando dice, Era el efecto. Era el efecto. Dice Satanás, ya te tengo en jaque. Ya te llevé al madero y ahora sí no te vas a poder salvar. Serás maldito. Entonces, Cristo muere. Y es maldecido de parte del Padre, porque esa era la idea. Eso es lo que Satanás nunca entendió. Morir en maldición. Que tenía que morir Cristo en maldición, porque se estaba atribuyendo la maldición del mundo. Entonces donde Satanás dijo, ups, creo que la regué. La paga del pecado es muerte, pero no solamente es el hecho de morir. ¿Cuál es la consecuencia para el alma de los pecadores? El castigo de infierno, el castigo eterno. Entonces Cristo al morir va a ese lugar de tormento. Pero dice, con permisito, yo creé esta prisión, y estando aquí, la naturaleza humana de Cristo, la dejamos de lado, toma su divinidad, con permisito, yo sí tengo poder para tomar mi vida de vuelta, así que el pago, Padre, ya quedó saldada la deuda de todos estos, con permiso me regreso a mi trono. Y el diablo, la regué, caí en la trampa, porque esa fue la estrategia de Dios desde el principio. Eso pasa cuando quieres sentirte más listo que la persona más lista del universo. Y Satanás quedó avergonzado, porque la cruz no es como dice alguien por ahí en el Vaticano que fue el fracaso de Dios. Al contrario, la cruz fue el éxito de Dios, porque dice la escritura que ahí es donde fue vencido el enemigo, en la cruz, a donde el mismo demonio lo llevó. Después, pero yo lo llevé a morir, y Dios le hubiera dicho, tonto, eso era lo que yo quería que hicieras. Más bien se equivocó esa persona de ver ahora sí que lo razonable era decir, fue el gran fracaso de Satanás. Ese ¿Sí? fue el gran fracaso de Satanás. Ese fue el gran fracaso de Satanás, porque él sirvió como un instrumento para acercar la salvación al mundo entero. Sí. Y cuando vio eso, es cuando aplica lo del león rugiente. Híjole, se me está acabando el tiempo, y en lugar de llevármelos al infierno, propicié la salvación de un montón de gente. ¿Se acuerdan qué cambió en el momento en que Cristo murió? El velo se rasgó. El velo del templo se rasgó. ¿Qué indica? Y ya tenemos El acceso directo a Dios. Que en ese momento
el padre se agrada del sacrificio de su hijo y abre la puerta de su casa. Y dice, bienvenidos mis hijos. Claramente se explica de dónde a dónde se abrió. Sí, desde arriba hacia abajo para evidenciar que fue iniciativa de Dios. Lo cual es ¿cómo se dice? Una oposición a la religión. Porque la religión es el intento humano por abrirse un camino hacia Dios. Y Dios abre el camino de arriba hacia abajo. Siendo esto lo hice yo, no tú. Y se abre ese nuevo camino que dice también en el libro de Hebreos, que Dios nos ha abierto un nuevo camino al Padre a través del rasgamiento del velo, que esto es el cuerpo de Cristo que fue destruido ahí en la cruz. Porque a pesar de que sus huesos no se quebraron, de todos modos en la carne estaba deshecho el pobre. Entonces, esa fue la estrategia de Dios, porque Cristo estaba dispuesto a dar su vida. Él cuántas veces lo dijo, a mí nadie me está quitando la vida. Yo doy mi vida porque tengo poder para dar mi vida y tengo poder para tomar mi vida de vuelta. Ese es su amor, es la muestra más grande de amor que cualquiera pueda reconocer. Y por eso es que nuestra fidelidad a Dios tiene que depender de ese amor. O sea, de ser consecuentes a ese amor. Pues, corresponder. Es lo que nos enamora de Cristo. Y por eso es que Dios tiene seguidores leales y no seguidores comprados. O sea, comprados como en el sentido de conveniencia. Sí me explico, ¿no? Ajá. No es de que, como cualquier político, de que a ver al que me dé más. No, yo sigo a Dios, ¿por qué? Porque lo amo. ¿Y por qué lo amo? Porque Él me amó primero. Porque Él me demostró ese amor. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Esa era la estrategia. Ese era el plan desde Adán y Eva. Y ese plan nunca cambió. Y por eso es que dice el Señor, te voy a inculpar del pecado de Adán. Sí, confío en el de Cristo también. Está bien, cargo con el pecado de Adán, porque también quiero recibir la santificación de Cristo. Porque es justo que si recibo el pecado de un hombre, es justo que también reciba el regalo de la salvación de otro hombre, ¿no? Que es Cristo. En este caso, por así decirlo, si dijera a una persona que quiero ser inculpado por mis pecados, entonces ¿cómo se salva? No hay forma. ¿Que quiere ser justificado por su propia santidad? Ajá. Pues no, porque el Señor le va a leer la cartilla. Y en este caso, sí aplicaría, ¿no? De con un solo pecado ya merece su muerte. Así, porque ahí es donde la ley se quiebra. O sea, dice la palabra que el que comete un pecado, por muy pequeño que sea, se vuelve transgresor de toda la ley. No, es que si no quieres el regalo, tienes que ser juzgado por la ley. Entonces recuerden la comparativa que tenemos como simbología de la Biblia, de la ley, como si fuera una cadena. Donde la cadena está sostenida del cielo, yo estoy colgado de esa cadena, y abajo está el infierno. Cada eslaboncito de esa cadena es un mandamiento. A ver, ya cumplí este mandamiento, ya cumplí este mandamiento, ya cumplí este mandamiento, y ahí va subiendo eslabón por eslabón. Y de repente uno de esos eslabones se rompe, porque quebraste un mandamiento bien pequeño. Y cuando se rompe un eslabón de la cadena, ¿qué pasa? Igual te caes. Entonces va a decir, pero era una mentirilla piadosa. Y por decirlo, pastor, ¿quién fue Samuel, el que fue entregado al sacerdote desde pequeño? ¿Él sí vivía en santidad? ¿O también no? ¿Samuel? Ajá. Pues Samuel heredó el pecado de su maestro, porque Elí no cuidaba de la santidad de sus hijos, y lamentablemente él heredó lo mismo, porque con sus hijos también no los pudo guiar bien. Porque como vino juicio a la casa de Elí, que era el maestro de Samuel, por no estorbarle a sus hijos, resulta que los hijos de Samuel eran corruptos, y por causa de ellos es que el pueblo rechazó a Dios y buscó un rey. Es que hay que recordar que el tiempo se seguía por tradición. El padre decía qué se tenía que hacer. Y muchas veces dicen que viendo es como van aprendiendo. Y él aprendió lo que vio que hizo su líder. No es la ley del ejemplo, ¿no? Dice el Señor Jesús como una manera muy tajante, el hijo no hace otra cosa sino lo que va a hacer al padre. Entonces resulta que Elí se preocupó más por el hijo adoptivo que por los hijos propios. Y entonces sintió mucha responsabilidad por el profeta Samuel y se olvidó de su responsabilidad primaria, que eran sus hijos. Pero Samuel aprendió igual. ¿Por qué? Porque pues siguió el ejemplo de su papá adoptivo.
Y con sus hijos cometió el mismo error. Maldiciones generacionales. Esas sí son maldiciones generacionales, exactamente. Ujú. Entonces, regresando al versículo 20, vamos. Dice, pero la ley se introdujo, es decir, nos fue traída, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, hay que analizar esto con mucho detenimiento porque es bien fácil de confundirse. ¿Quiere decir que la ley produce pecado? Entonces, ¿sí? Lo que hace la ley es evidenciar que nuestro pecado está presente. Sí, porque ya leímos antes que antes de la ley ya había pecado. Entonces la ley es como si fuera esa lámpara. ¿Se acuerdan del Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces resulta que tú dices, yo voy por un camino bien limpio, hasta que pones tu lámpara en el suelo, ay, en la torre está bien sucio. Entonces, ¿de dónde abundó tanto pecado? No, ahí estaba, pero no lo veías. Ahora la ley hace que lo veas. Entonces estoy perdido, no te preocupes, porque si tu corazón, o sea, no podemos descontextualizar la segunda parte del versículo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de que estoy buscando santidad. No es el contexto de que, entonces si va a haber más pecado, va a haber más gracia, vamos a pecar más, porque el mismo Pablo también lo dijo, ¿verdad? Entonces, ¿pecaremos más para que la gracia sobreabunde? Pues no, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces no hay que descontextualizar. Es donde abundó el pecado, abundó más la gracia. Quiere decir que cuando tú estás luchando contra el mayor pecado, Dios te va a cubrir con esa gracia, porque lo estás intentando. Mientras más conocemos de Dios, ¿sí se han dado cuenta que más se evidencian lo poco que sabemos? Sí. Es una consecuencia natural. Una persona que se siente muy segura con su conocimiento bíblico, lo más probable es que no sepa nada. Por eso es que hay muchas personas que tienen toda la intención y buenas intenciones de ir y predicar, de ir y salvar almas, pero con puras palabras que no son de Dios. Puras malas doctrinas. Con buenas repeticiones. O muchas otras doctrinas cerradas. Es que muchos piensan querer ayudar a Dios, cuando no es que ayuda de algo. Pues sí. Pero ahora algo que yo escucho mucho en el instituto es que les da miedo hablar. Porque muchos me han dicho, es que ya no quiero hablar. Eso, eso dicen, es que me da miedo equivocarme. Le digo, pues qué bueno que tengas el temor, porque ese es el principio de la sabiduría. Quiere decir que la próxima vez que hables lo vas a pensar 2 veces para ver si estás diciendo algo correcto o no. Cuando hablan sin pensar si es correcto o no, entonces sí tengan miedo. Pero lamentablemente muchos tuvieron un lapso en su vida espiritual o cristiana así, hablando nada más porque tenemos boca, pero la regamos un montón de veces. Yo ya no me da miedo hablar. ¿No? Porque ya no habla. No, digo, o sea, conforme lo que es la palabra, no, antes hablaba. Sí, ahora al contrario, ahora ya me reforcé más, ¿no? Lo que me da miedo es que... signos zodiacales vemos qué creación eres. yo digo que lo que debe de dar miedo es quedarse callado. Que le traten Es que muchos prefieren eso. Por miedo, obviamente no está bien. Pero lamentablemente muchos prefieren quedarse callados. Pues ¿qué tal si la riego? Si es como aquel que el Señor le dio su talento y lo escondió en la tierra. No sea que la riegue. No, pues sale peor, no produjiste nada. Entonces en balde la responsabilidad que Dios te permite. Entonces mientras más nos damos cuenta de lo que la ley nos señala, de lo que la Biblia nos enseña de lo correcto, te das cuenta que un montón de cosas tenías que corregir. Pero lo que ya vas corrigiendo ya son herramientas que ya están mejor sustentadas, sí, para que ya las puedas hablar con mayor firmeza. Es que ahora es más fácil que si te preguntan algo de lo que no sabes decirles, ¿sabes qué? Déjame estudiar el tema y luego te explico bien lo que dice. Dice que a mí me pasó que una vez en un texto yo me habían enseñado, yo lo había leído tal cual según estaba, y cuando ya empiezo a conocer la verdad que lo leo, no dice esto. Ya me quedé así como que, pero es que yo lo había visto tan claro, sí decía así. Ahorita que ya lo volví a leer, no dice así. El efecto Mandela. Ajá. Escuchamos algo tantas veces que lo tomamos ya como una verdad, que tú puedes visualizarlo hasta en tu mente. Ajá. Y después resulta que no es cierto. Hay gente que jura y perjura que la Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Sí.
Y así te lo jura, dices que está, mira, te lo voy a leer para que veas que, no dice. La Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol. Ajá, también. Versículo. Ayúdate que yo te ayudaré, que la hoja del árbol no cae si no es por voluntad del Señor, y muchas tantas, y muchas más, que no son bíblicas, que no son de Dios, pero las escuchamos tanto, que ya los convertimos en nuestra mente como verdades. Es lo que te decía del querer ayudarle a Dios, ponerle cosas que no se dijeron. Son tal vez visibles, pero no están escritas en la palabra. La de igual la de los gigantes. Ah, sí, de los Rafaí. Los Nefilim, Rafaí. Dice que cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, ¿no? Dice, y antes había gigantes. Dice, y después de que se llegaron, dice, había gigantes. No dice que fue consecuencia. Y tan fácil como leerlo. Sí. Pero leerlo con detenimiento. Cuando fueron a espiar las nuevas tierras, hablaban de gigantes también. Sí, se salvaron del diluvio, están tan gigantes que se libraron del diluvio. Era como un charco padre. Con un charquito. Obviamente no, ¿verdad? O sea, esa teoría se cae a cada paso. Pero si vemos gente con prestigio como Armando Alducin que defiende esa teoría. Y pues se lo creen, ¿por qué? Porque es doctor en escatología. Sí, pero el día de mañana va a pasar como pasó con otros pastores, Chuyo Olivares y otros que hablaban de una situación y luego la cambian. Como Chuyo Olivares estaba muy puesto en lo de hablar en lenguas, que luego tuvo que hacer otro estudio y desmentir lo que ya había dicho, porque él hasta enseñaba a orar en lenguas. Así es. Entonces, cuando estamos buscando aprender, pues se va evidenciando todo lo malo y vamos corrigiendo. Entonces, hay gente que se siente agobiada porque decir, es que estoy todo mal. Dicen, entonces, llevo tantos años ministrando en la iglesia y resulta que todo estaba mal. ¿Qué prefieres hacer? ¿Te quedas así como que Tonantzin te habla y sigues como estabas? No, pues el chiste es corregir. Y si hay que vaciarse y empezar de cero, ni modo. Y aunque digas, invertí tanto tiempo de mi vida en tal lugar, ni modo. Aplicar la de Pablo. Como Pablo, vaciarse. Y es que ya se volvería necedad, ¿no? De querer permanecer en el error. Pues sí. Simplemente te engañas solo. Así es. Que luego lo que hace uno es no querer evidenciar que se habían equivocado. Sí, O sea, es el orgullo. y muchas veces no lo tocan el tema por no pedir una disculpa. Eso significa que la gracia sobreabunda. Porque precisamente Dios, como les decía hace rato, al analizar lo que la salvación no se puede mantener por obras, significa que Dios sabe que aunque tengamos la mejor intención y estemos instruyéndonos y estemos cambiando, Dios sabe que podemos llegar a caer otra vez. El punto es que caigamos, si caemos, que sea como Pedro, que una debilidad del momento con la cual vamos a batallar, y no como Judas, que lo planeó premeditadamente toda su traición. Entonces, si llegamos a caer, si hubiéramos pecado, tenemos abogado, a Jesucristo. Pero si pecamos deliberadamente es bien diferente. Ahí no va a sobreabundar la gracia, ahí va a sobreabundar el juicio. Aquí el texto de sobreabundó la gracia es cuando estamos llenándonos de Dios y estamos evidenciados de que estábamos peor de lo que pensábamos. No te preocupes, hay más gracia para ti. El regalo de Dios va a sobreponer a todo esto malo que estás. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabía desde antes. Tú no, tú te estás dando cuenta apenas. Pero Dios ya lo sabía. Si Señor, es que estoy bien sucio. Sí, te estoy viendo. Sé que ahí pero tú no. Podemos decir que yo veo que es grande mi pecado. Sí, es muy grande mi pecado. Pero más grande es la gracia de Dios para conmigo. Sí, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Siempre en ese contexto de que yo estoy intentando seguir en santidad. Ese arrepentimiento real. Siempre que el arrepentimiento sea genuino. Porque recuerden que Dios no puede ser burlado. Cuando una persona intenta justificarse en eso para pecar, entonces sí le espera un juicio. Ahí no hay escapatoria. Porque dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Sí, hay algunos que abusan de la gracia. Entonces convierten, de hecho también Pablo lo dice, convierten la gracia en libertinaje o en ocasión de pecar. Y pues no hay que abusar de la gracia. Pero más que nada, digo, no es justificarse, ¿no? Pero, o excusarse, ¿no? Sino que más que nada
en algún momento, como les decía yo, ¿no? Estamos en la gracia y nos hacemos los graciosos, ¿no? Pero desgraciadamente no es por otra cosa, sino por no tener el conocimiento, por no tener el conocimiento adecuado de la palabra, ¿sí? Por las malas doctrinas que llevamos. Es por eso que sucede, ¿sí? No tanto por otra cosa. Porque lo hagamos deliberadamente, sino que no tenemos el conocimiento adecuado. Ese es el contexto de ahora que empezamos a tener el conocimiento adecuado, nos damos cuenta que no debemos de estar haciendo eso, ¿no? Sí, hay muchos cristianos que viven confiadamente en que hay pecados que no son pecado, según ellos, por la ignorancia. ¿Como cuáles pecados piensan que no son pecados? Como las mentiras blancas o mentiras piadosas. ¿Cómo? Fumar, algunos dicen que no es pecado. Tomar. Entonces, o sea, igual alguien puede decir, pero es que eso sí no es pecado. Bueno, si está propiciando que alguien caiga, es pecado, no que alguien se aparte de Dios. Todo lo que nos aleje de Dios es pecado. Entonces hay perspectivas. Si quisiera yo hablarle a una persona que tiene problemas de alcoholismo y me voy y me presento con él, ¿traigo una cerveza para mí? Tú no, porque es tu debilidad, no. O sea, yo tengo que evitarla también para no darle una tentación a él, porque sabemos que ese es su pecado, su debilidad. Hay cosas que son pecado en determinados contextos, pero hay cosas que son pecado no importa el contexto. El ejemplo de las mentiras blancas. No existen las mentiras blancas. Hay que ser prudentes para hablar, pero no por eso ocultar la verdad. Entonces, vamos aprendiendo a discernir la diferencia entre la prudencia y la mentira. Y pues nos damos cuenta que tal vez yo tenía un estilo de vida así, y Dios me está diciendo, no, esto es pecado. Bueno, ya no tengo pecados. ¿Y cómo no? Tienes el pecado de la envidia. No, pero yo nada más tengo envidia de la buena. ¿Qué crees? Que tampoco existe envidia de la buena. Entonces, otra más, y así como esos muchos ejemplos. Envidia santa. Envidia santa. Ajá. Y como la ira, no es que mi ira es como la de Dios, ira santa. Entonces nos vamos confrontando con la palabra y pues vamos viendo que hay mucho que cambiar. Y eso nos va a ayudar a tener una mayor comunión con Dios. Dice en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia por vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La palabra clave es reinar. ¿Qué significa reinar? Es gobernar. Entonces la gracia, o sea, que es a través del conocimiento del pecado, va a reinar nuestra vida. Si se dan cuenta, no va a reinar la santidad, sino la gracia. Es diferente. Si fuéramos reinados por la santidad, es porque el que no sea santo se muere. Pues estaríamos muertos todos porque no logramos ser santos. Pero se puede decir que reinará la gracia, pero así que se podría decir que la consecuencia es la santidad, ¿no? La consecuencia es la santidad. Sí. Pero una persona puede morir en una aparente santidad, pero con pequeños errores, pequeños detalles de conducta que aún no ha logrado corregir. Imagínense una persona que sí tiene un corazón dispuesto a buscar de Dios y se arrepiente de todo corazón y ahí está luchando por la santidad. Un día, para su mala suerte, alguien lo hace enojar de tal grado que pierde la paciencia. Estalla en ira. Dice la palabra, airaos pero no pequéis, pero él sí pecó. Y dejó que la ira hiciera de lo suyo y entonces golpeó, agredió, insultó, hizo de todo. Y ese día lo matan. ¿Ya se fue al infierno? Pues nada. Sí. Es como cuando te bañas, sales limpio. Pero ¿cuánto te dura esa limpieza? Cuando das el primer paso afuera del baño. O hasta en el baño. Puedes tocar o agarrar cosas tan sucias y vuelves a ensuciarte. Entonces no se trata de que ya estemos perfectos, porque eso sí es lo que se refiere a que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad que va a ver el Señor en nosotros no es la de nuestras obras, es la santidad que ganó Cristo para nosotros, como si fuera un revestimiento de la sangre de Cristo. Una vez escuché a un hermano que dijo que las tinieblas que cubrían la presencia de Dios, bueno, cuando se manifestaba, ya ve que se cubría
tinieblas, según dicen ellos. Y pues ya que de alguna forma la sangre vendría siendo las tinieblas que nos cubren a nosotros de la gloria de Dios. No sé de dónde sacaron eso, pero es totalmente ilógico. Yo no te digo quién lo dijo. Luego les digo quién le dijo. Sí, pero no entendí. Sí, o sea, es que supuestamente como Dios hizo las tinieblas para cubrir su gloria, que de alguna forma la sangre de Cristo simbolizaban esas tinieblas delante de él, que nos cubrían de su gloria. No sé de dónde sacaron eso, pero en la Biblia no está. No. Esto sí estoy seguro. No, dice la palabra que Dios es luz, y donde hay luz las tinieblas no prevalecen. Porque Él vino a alumbrarlo todo. O sea, es absurdo, no sé dónde o qué texto sacarán para justificar eso, Se basaron pero en no. que Dios había hecho las tinieblas con un propósito. Es que Dios no hizo las tinieblas. Es que las tinieblas solamente son la esencia de Dios. Esa teología está completamente errada. Y es que creo que sí me habían sacado un texto en Jeremías donde dice que Él había hecho las tinieblas para cubrirse. Pero ahí era un contexto muy específico. Ajá. No, eso no, nada que ver. De que no le cree. Pues no le creí. Porque sí dije, no, es que se escucha hasta tal vez hasta blasfemo Sí. contra Cristo y su sangre, ¿no? Porque las tinieblas representan la ausencia de Dios. Dice que no hay convivencia entre las tinieblas y la luz. Ajá, no hay comunión entre tinieblas y luz. Entonces, si está la luz, las tinieblas se desvanecen. Entonces, no puede, o sea, sí suena hasta herético, blasfemo decir que las tinieblas cubrieron a Cristo. ¿No? No se puede cubrir. Si está oscuro allá, agarra una vela, vete para allá, deja de estar oscuro. ¿Cómo le haces para que las tinieblas apaguen la vela? No tiene ni razón de ser. No dice en el capítulo 1 de Juan que luz resplandeció en este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Como vil cucaracha. Porque las cucarachas en la luz huyen, se esconden. ¿Por qué? Para que no las maten, ¿verdad? En fin, vamos al capítulo 6 de Romanos. Entonces, ¿cómo termina el capítulo 5? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el 6, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí. ¿Qué es morir al pecado? Ya no realizarlo. Hay una metáfora o una analogía en cuanto a la naturaleza humana como si fueran dos hombres. Pablo la usa mucho. Incluso cuando hablamos de cuando fue llevado al tercer cielo, él mismo se refiere a sí mismo en tercera persona, ¿no? Dice que un hombre que sin el cuerpo fuera del cuerpo, no sé, Dios lo llevó al tercer cielo. Después el mismo texto nos aclara que se refiere a sí mismo. Pero también dicen dentro de esa historia, de ese hombre que fue llevado al tercer cielo, de ese hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Cómo que me voy a gloriar de ese hombre? Se refiere a ese yo espiritual que fue digno de ser llevado al tercer cielo. Ajá, o sea, ese es tu yo espiritual y tu yo carnal. Entonces, hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Cristo. ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte. Eso. Simboliza dos cosas. Que creemos en muerte y resurrección de Cristo, pero también que nosotros mismos estamos muriendo al pecado y teniendo una nueva vida de esperanza en Cristo. Y que eso era la evidencia, ¿no? De lo que ya pasó. Así es. El bautismo no es para que haga un cambio. El bautismo solamente es una manifestación pública de un cambio interno. Entonces, si yo ya morí al pecado, ¿qué hace un muerto? Nada. Pues nada, está muerto. Nada Son sabe. medio zombies. No son medio zombies, ¿verdad? Porque dicen, oye, ¿no te gustaría irte de parranda aquí por unos tragos? ¿Y qué haces? Señor, te reprendo. Nada, ¿estás muerto? No respondo, no reacciono. ¿Estoy muerto? Por eso te digo que para mí es muy importante que tengan la definición de muerte con separación, que te dice aléjate, sepárate. O sea, ya moriste eso, puedes pasar por ahí y ya no está en ti, pero va a haber gente que te quiera llevar ahí. Pues uno si se deja evidenciar que no estaba tan muerto. Si ya moriste al pecado, entonces ya no debes de seguir en el pecado. Pero sí está la tentación. O la Por eso es confusión, que es separación. Pero por eso se usa el concepto de muerto. Sí. Porque el muerto ya nada sabe.
Entonces estamos vivos en una nueva vida en Cristo, vivos espiritualmente. Por eso es un nuevo nacimiento espiritual. Entonces aquí Pablo empieza a hacer un énfasis en cuanto a esa naturaleza. Es decir, todo lo que éramos antes de conocer de Cristo. Donde estábamos en un pecado pero sin ley. ¿Por qué? Donde no hay ley, no sin culpa de pecado, tal vez no venía el juicio de Dios. Pero ahora que ya somos confrontados con la ley, ¿qué vamos a hacer? Dios me da chance, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, no te hagas, tienes que morir al pecado. Si conociste a una persona en tu etapa de mayor rebeldía del mundo, y esa persona la vuelves a ver ahora que estás en Cristo, ¿va a ver a la misma persona? En teoría ya no, porque al que conoció ya se murió. Cuando me encontré una persona que me conoció hace varios años, que sí, yo creo que mi testimonio no era tan peor, creo, pero conocí a una persona que de hace varios años y me volvió a encontrar después, me dice, oye, es que, ¿en serio eres tú? Ya no te reconozco, ya no eres nada de lo que yo conocí. Y yo dije, espero que sea para bien. Mejor no pregunto para no me vaya a llevar una sorpresa. Pero digo, yo quiero pensar que vio algo bueno, que vio algo diferente para bien. Entonces, tiene que verse una persona distinta. Un predicador, una vez escuché una prédica que decía, si tus mejores amigos son gente del mundo, tienes un terrible problema. Porque en teoría tu manera de pensar no compagina con la forma de pensar del mundo. Porque el mundo, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero los deseos del mundo están vivos en los del mundo. Y si tu manera de pensar va de acuerdo con los deseos de esa gente, como que algo no checa, ¿no? Como que algo no va bien. Porque en teoría tus mejores amistades deben de estar dentro de la iglesia, porque están en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Tengo algunos amigos que no son de la palabra y nos distanciamos por consecuencia de lo mismo. Y no porque uno les haga el feo, porque la gente también empieza a decir, es que ya no nos entendemos igual. Como que tu manera de ver las cosas ya no son iguales, ¿no? O sea, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese hombre que vivió antes de Cristo ya se murió. Y el que ahora vive, vive en Cristo. Entonces la mentalidad cambió. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa literalmente en su etimología, significa cambiar nuestra mente. Etimológicamente esa es la definición. En diccionario tiene muchas, ¿no? Giro de 180 grados, cambio de dirección, son definiciones correctas. En su etimología, la palabra metanoia, que es arrepentimiento, significa cambio de mentalidad. El cambio de la izquierda a derecha. Así es. Si mi vida estaba hacia la siniestra, pues ahora me voy a la diestra. Si antes mi vida era de cabra, ahora me voy a la de oveja. O sea, vamos cambiando, ya no somos lo que éramos, porque el rumbo de nuestra vida tiene que ser el opuesto. Entonces, eso es estar muerto para el pecado. Dice en el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, eso es absurdo, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es lo que ya hablábamos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. En una vida nueva. No me refiero a la iglesia de Aldusi, que se llama vida nueva. Vámonos para allá. La Biblia dice que tenemos que ir a vida nueva. No, que andemos en vida nueva. Que ya no sea lo que era antes. ¿Algo cambió cuando nacieron de nuevo? ¿Cambió en sus metas de vida? Sí. ¿En sus propósitos? Sí. Algo tiene que cambiar. Sí, de hecho, ahorita decía ando de estudio, no estudio. ¿Me espera el arrebatamiento? Nada, hagáis que. ¿Ya para qué me preparo? Ya para que estudies, ya va a venir el Señor. No te hagas. Ya para que me caso, dice. Ya para que me caso. Mejor las bodas del cordero. Bueno, cuando pregunta no me refería a eso. Me refería a mi manera de ver las cosas, a los propósitos que tengo en la vida. Normalmente, hablando en términos de estadística, las prioridades de la gente son las tres áreas que hemos mencionado muchas veces: salud, dinero y amor.
Entonces buscamos cubrir esas necesidades. Muchos viven para tener amor, otros viven para tener salud y otros viven para tener dinero. Y en el dinero conlleva todo lo material, obviamente. Son las principales metas del ser humano. Cuando cambiamos de manera de vivir hacia Cristo, ¿cuál es la prioridad? La santidad. La santidad. Dicho de otra manera, alcanzar la estatura de Cristo. Sí. Esa debe ser la meta en común de todo cristiano, sin lugar a dudas. Y es que la misma palabra nos dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de los cielos. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nada más que el reino de los cielos es la instrucción de Dios para que me gobierne, Sí. y el perfeccionamiento es ya mi propósito de alcanzar la estatura de Cristo. Una persona puede someterse a la voluntad de Dios y aún así no buscar el desarrollo espiritual, o sea, no buscar madurar hasta la estatura de Cristo. Son los que se quedan nada más como que pues, ay, voy a ver qué aprendo en la prédica y ya. No, o sea, eso debe ser una meta. Pueden tener una verdadera convicción, o sea, una verdadera fe de que les haya llevado a un nuevo nacimiento genuino, pero a lo mejor no está ese anhelo de alcanzar la meta. Porque yo he sabido también de muchos cristianos que piensan que la meta es ser salvo. Sí, ya soy salvo, ya. Es que padre, ya, aquí me quedo. Una vez salvo, siempre salvo. Sí, entonces ya la hice, logré la meta. No, el hecho de ser salvo es solamente el privilegio para que Dios te acepte en su familia. Ahora tienes que dar el ancho del Hijo de Dios. Es que no han conocido la palabra como tal. Porque no les han enseñado eso, lo que nos enseñaron aquí, ¿no? Pues es que muchos van a pasar de panzazo. La de no llegamos ni a siervos inútiles. Y tenemos eso, tiene que ser nuestra meta, ¿no? No solamente llegar a siervos inútiles, sino ir un poco más allá de ser siervos útiles. Exactamente. También nos enseñaba ya la hermana Pati, hay que trascender. Exactamente, sí. Hay que ser más todavía. Pues sí. Porque si dices, si haces todo lo que se te ha sido mandado a hacer, ya puedes decir que eres inútil. Sí. Porque no tuviste ninguna iniciativa adicional. No somos un siervo útil, si ya todo está escrito. Pues precisamente esa es la meta. Que logres dar más del 100. Sí. Si das el 100 es lo menos que puedes dar. Tienes que dar más del 100. Sí. Entonces, bueno, ahí está la meta. Dice en el... ¿Cuál vamos? ¿5? Sí, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Cuerpo carnal. El cuerpo de carne y hueso. ¿El cuerpo que tenemos entonces no va a ser restaurado? No. En esta vida no. Restauramos internamente nuestra alma a través de la renovación de nuestro entendimiento, pero el cuerpo va a seguir vendido al pecado. Así que hay que domarlo, hay que domar la carne hasta que el Señor siembre este cuerpo en la tierra, y cuando lo levante ya nos va a levantar con un cuerpo glorificado, ya sin pecado. Pero sí va a ser el mismo cuerpo, ¿no? El diseño sí, literal no, porque si fuera literal saldrían zombies. Literalmente no es el mismo cuerpo. Dice Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo es un cuerpo animal. Soy agresivo, pero así lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque el cuerpo animal tiene las debilidades de animal. O sea, si se agita, suda. Si tiene cansancio, tiene que dormir. Si tiene hambre, tiene que comer. Son debilidades animales, porque eso tiene en común todo ser vivo. Pero cuando Dios nos levante con un cuerpo diferente, ya el diseño será el mismo. Ese no te lo va a cambiar. Por eso dice que será el mismo cuerpo, pero en apariencia. Pero será un cuerpo espiritual. O sea, un cuerpo que sí va a ser físico, pero va a tener cualidades espirituales y ninguna debilidad humana. Por eso dice que seremos como los ángeles. No, superiores a los ángeles, dice. Dice poco más que Bueno, no, el texto dice nos hizo poco menos que los ángeles ahorita. Sí. Pero la idea final es que seamos superiores a los ángeles al final. Sí. Al del diseño. Nivel querubín. Bueno, entonces recuerden que nosotros al final del plan de Dios tendremos algo que los ángeles jamás tendrán, que va a ser un cuerpo glorificado a semejanza del de Cristo.
Los ángeles nunca van a tener cuerpo. Entonces, en realidad, el propósito de Dios es hacernos poco menos que Él. Incluso, ya les comenté una vez que hay un debate acerca de aquel texto que dice que Dios nos hizo poco menos que los ángeles, pero en el texto en hebreo dice, nos hizo poco menos que Elohim. Y Elohim es la palabra que define a Dios. Ahora, ¿por qué lo tradujeron como ángeles y no como Dios? Primero, porque la lógica me dice que los ángeles son más fuertes. Sí, ahorita. Pero no se ha manifestado lo que han de ser los hijos de Dios, dice la Escritura. Y por otra parte, en la Septuaginta, cuando se tradujo el Antiguo Testamento en griego, esa palabra Elohim, en ese texto se tradujo como ángelos. O sea, ángeles. Y por eso dijeron, no, pues 72 eruditos no pueden estar equivocados. Así dijeron, ¿verdad? O sea, sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Los que tradujeron la Septuaginta. Bueno, pero también se ha escrito que vamos a ser como, bueno, que vamos a ser como dioses, ¿no? Pues ya dice que somos como dioses. Dioses sois, pero dioses con D minúscula, ¿verdad? Pero es un tema muy polémico. Porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Que no escucharon lo que dice la Escritura, que dioses sois. Pero obviamente dioses en el sentido de autoridad. Porque la palabra Elohim, que significa literalmente dioses, también se traduce del hebreo como autoridades o magistrados. O ángeles incluso, seres espirituales. Entonces sí está bien traducido. La cuestión es, conforme a la teología, ¿cuál será la intención genuina de Dios? ¿Que nos hizo poco menos que los ángeles o que nos hizo poco menos que sí mismo? Ese es el debate teológico. Ya cuando estemos allá le preguntamos. No, pues ya ni siquiera le vamos a necesitar preguntar. Ya lo vamos a ver. Porque dice la palabra que nosotros gobernaremos sobre los ángeles. Ya vamos a tener el cargo, ¿no? Ya no le vamos a necesitar preguntar en aquel entonces. Entonces dice en el 6, vamos al 6, ¿verdad? Sí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. A ver, pregunta, ¿la muerte se enseñoreó de Cristo? Sí. ¿En la cruz? Sí. Pero lo venció, o sea, venció la muerte. Al resucitar. Por eso dice que le quitó las llaves. La autoridad. Sí. Las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, todo eso es un simbolismo, o bueno, más que simbolismo, es una enseñanza de la autoridad de Dios sobre la muerte. Entonces, y por él lo vamos a ver cerca de nosotros. ¿Se acuerdan cuáles las palabras de victoria de Pablo referente a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ajá, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte es sorbida en vida, dice. O sea, son palabras de victoria, son palabras que tratan de expresar gozo de parte de Pablo. O sea, te inspiran ahí. Sí, esa es la intención de inspirar. Porque eso, Pablo está escribiendo esas palabras con gozo. Está diciendo, a ver, la muerte nos hace los mandados, con todo y su guadaña. No nos hace nada. ¿Eh? Pero no podemos poner eso, Pablo. Sí. A ver, apúntale el tercio, ¿no? Apúntale la muerte me hace los mandados. No podemos poner eso. Entonces pon ¿dónde está muerte tu hijo? Bueno, entonces es una victoria porque la muerte pues trae tristeza. O sea, hablando de muerte física, ¿no? Sí. Pero si sabemos que la muerte se convierte teológicamente en un sueño, lo hemos estudiado también, dentro de la enseñanza de la resurrección, la muerte se considera como un sueño. No porque literalmente lo sea, literalmente no es estar en un sueño. Se refiere a que hay una esperanza en que nos levantaremos. Es ¿cómo se llama? ¿El limbo? ¿Cómo se llama el otro? ¿El limbo? El purgatorio. Es el purgatorio. ¿Qué purgatorio? Y habrá gente que murió en el catolicismo creyendo que en el purgatorio, que está en el infierno y cree que es el purgatorio. Sí, tristemente. Por sí. eso pagan indulgencias. Tristemente va a haber gente que va a estar tal vez en esa esperanza mal fundada. Y ya cuando llegue el juicio final, ¿no? Pues deja de hacer una muerte. Ahí van a ser juzgados también. Sí, cuando digan,
Ya se acabó el purgatorio. ¿Qué crees? Te engañaron, no había purgatorio. Así que te regresas donde estabas. Ahora, el hecho de que alguien haya sido engañado no justifica. O sea, no puede echarle la culpa a que me instruyeron mal, porque uno es responsable de su propia salvación. Y en ese caso la gente del oscurantismo que no tenía la palabra y se dejaba llevar por lo que decía. Bueno, recordemos que la principal causa de haber creado un santo oficio era por la gente que estaba en contra. ¿Por qué? Porque su sentido común y la ley que Dios había puesto en sus corazones les decía que no podía ser así. O sea, más bien era el contrario, porque gente de Dios siempre ha habido. Incluso gente que ha levantado la voz para tratar de evidenciar los errores doctrinales en cualquier iglesia. Entonces, de hecho, la Santa Inquisición fue diseñada para los que se oponían, no era para los pecadores, era para los que se oponían a las ideas de Roma. Entonces, había mucha gente ahí, principalmente la iglesia, la Santa Inquisición fue diseñada para los protestantes, para los que estaban en contra, o sea, antes de que se llamara el término protestante, pero de que protestaban, pero el concepto era el mismo. Entonces, o sea, siempre ha habido y siempre habrá eso, siempre será por fe. Y Martín Lutero, Dios se lo estaba hablando a su corazón, pero él no lo entendía, o sea, le tomó tiempo entenderlo, pero lo entendió, y eso lo hizo hacer un cambio radical en la historia. Así que no hay, como dice el capítulo que leímos, el 4, me parece, de Romanos, no tenemos excusa. Dice, ¿en cuál me quedé? ¿En el 10? ¿En el 7? Ah, caray. Sí, el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Sí lo había leído, ¿no? Sí, hasta el 9. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan de la enseñanza de los cristianos tlacuaches? Sí. ¿Qué tienen en común el tlacuache y la zarigüeya? El tlacuache igual. Fingen estar muertos. Entonces, ¿para qué? Para que cuando viene el depredador, se cante así. Y se confía en el depredador. Y cuando se va a acercar a agarrar a su presa, se levanta y corre. Y como se descontrola el depredador, pues huyen y ya se escapan. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? Entonces resulta que hay muchos cristianos así, que dicen, ya estoy muerto al pecado, ya morí. Entonces dice el Señor, voy a tomar al que voy a darle vida. Y lo va a tomar y se levanta y corre. No estaba tan muerto al pecado, porque vuelve a correr. Cada vez que alguien recibe un llamado de Dios, un llamado tan más mínimo como simplemente para ser congregante, ya no hablamos de ministerio, simplemente para congregarse, vienen pruebas. ¿A cuántos se les complicó cuando decidieron, ya me voy a comprometer con Cristo? ¿A nadie se le complicó? A la gran mayoría se les complica, o se nos complica. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios dice, ok, vamos a ver si de veras estás muerto. Si no te levantas y huyes, ¿ya moriste al pecado? Entonces quédate muertito. ¿Vieron un comercial de uno que se llamaba Tommy, de un perrito? Si a ver, Tommy es el muertito y ¡pum! Así, se hacen los muertitos, pero cuando viene Cristo y los va a tomar para hacerlos de nuevo, corren, porque les da miedo. Cualquier responsabilidad. Por eso muchos dicen, no, yo aquí estoy a gusto. Oye, ¿y qué te parece si tomas una responsabilidad de la iglesia? Córrele y no los alcanzas. No se me olvida el retiro. Mi hermano que se le dijo, va a dirigir la oración de iniciando el culto. De bienvenida nada más. No lo volvimos a ver en la iglesia. Pero se le dijo unos días antes para que la preparara y si no se le orientara. Ya no regresó. Con eso bastó para que ya no regresara. Inclusive hacíamos las reuniones de varones ahí, en su casa. Todo cambió. ¿Solo por qué? Porque se le dio una responsabilidad. Entonces no se trata de que Dios nos tenga nada más ahí como oidores de la palabra, ¿no? Dios quiere siervos. ¿Y qué hace un siervo? Servir. Pues servir. Si el siervo no sirve, pues no sirve.
y lo que no sirve es desechado. Es que tan fácil es decir, no me siento todavía seguro o creo que no estoy al momento, ¿no? Hablar. Sí. Entonces, a final de cuentas, el hecho de que Dios reine en nuestra vida es precisamente para que haya un sometimiento de nuestra voluntad. Que si, bueno, ya no voy a vivir para darle gusto a mi carne. Ahora voy a vivir para darle gusto a mi Señor. O sea, ¿quién te gobierna? Si la carne te gobierna, le das gusto a la carne. Si Dios te gobierna, le das gusto a Dios, ¿verdad? Con tus hechos. Entonces dicen que nada más a veces de oídas, ¿verdad? Servimos, pero el chiste es servir por una convicción, no nada más para estar ahí dicen los hermanos cadochos, los que van de cada 8 días nada más, cada 8 días y de ahí nos vuelven. Ajá. Por eso dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que las concupiscencias van a mandar. Allá tú si le haces caso. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, obviamente se refiere al cuerpo físico, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo puede ser nuestro cuerpo físico un instrumento de justicia? Pues haciendo lo que Dios ordena, ¿no? Por decirlo, pues sí, ahora sí que lo que decía hace un momento, ¿no? Sirviendo de parte de Dios, tanto a nuestra comunidad como a nuestra iglesia, ¿no? Vamos a suponer que alguien tiene, no sé, el don para tocar la guitarra. Entonces puede presentar su cuerpo como un instrumento para alabar a Dios o como un instrumento para agradar al mundo. Depende que elija a quién le está haciendo caso. Entonces hay que presentarlos como instrumentos de justicia. O sea, es decir, Señor, esto es lo que yo puedo, estas son mis capacidades, estos son mis talentos, esto es lo que he aprendido. Aquí están a tus pies, Señor. Dispón de ellos. Y que dices, no, Señor, pero nada más que sea puro domingo, porque entre semana estoy ocupado. Obviamente hay que cubrir nuestras actividades de entre semana, pero también buscar la manera de ser útiles para Dios. Incluso en el mismo trabajo podemos ser útiles para Dios, porque recuerden que el servir a Dios no tiene que ver directamente con un ministerio, tiene que ver con propósitos de Dios. ¿Cómo? Adoctrinar, evangelizar, instruir, discipular. No necesitamos estar en un ministerio para hacer eso. Quien va a la escuela, en sus compañeros de escuela les puede dar palabra. Quien tiene un trabajo de oficina, o sea, a sus compañeros de trabajo les puede dar la palabra. O sea, estamos rodeados de gente. Podemos ser instrumentos para Dios. No hay que tener miedo al hablar, tengan miedo a fallar, pero pues aún así hay que hablar, ¿verdad? Entonces dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora recuerden que Pablo habla mucho de una ley, pero la ley no siempre se refiere a la ley de la Torá, sino a la ley del pecado. Y a partir de aquí empieza a hablar acerca de esta ley, que después retoma, para hablar cómo es la ley del pecado que nos lleva cautivos, porque hay una lucha interna. La del cuerpo que está vendido al pecado, y la ley de Cristo que está en mi corazón, pero como mi corazón es engañoso, no le hago caso. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, dice que el pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa enseñorear? Significa que no va a mandar, que no va a gobernar. Es decir, que no tiene el poder para someter. Al final de cuentas, si ya naciste de nuevo, el pecado te puede incitar a lo malo, o sea, la tentación. Pero allá tú sí te dejas enseñorear, porque ya no tiene el poder de obligarte como antes sí tenía. Si estás en Cristo, tienes la capacidad de decirle que no a la tentación, aunque la tentación sea bien fuerte. Y si le dices que sí a la tentación, no es que no pudieras haberlo evitado, porque sí podías. Si estando sin Cristo se puede llegar a evitar, estando con Cristo, tienes a fuerzas una opción. Ya depende qué tan carnal sea cada uno. Porque no estamos bajo la ley, pero la ley del pecado.
Entonces tenemos que servir a Dios bajo la ley de la gracia y no bajo la ley del pecado, para que entonces nos convirtamos de siervos de la carne a siervos de Cristo. El título que tiene ahí en el 15 es siervos de justicia. ¿Por qué? Porque servimos a lo justo. Entonces, ¿cómo se es un siervo de justicia y cómo se domina la ley del pecado? No se pierda dentro de 8 días el próximo estudio. Esa le encanta al hermano. Sí. Cuando ya saben que ya es la hora, dicen, no, aquí lo va a dejar. Sí. Pero cuando los agarro desprevenidos y dicen, a ver, vamos a apuntar. No, que ya no. Entonces lo dejamos hasta aquí. Pues para la próxima semana continuamos con lo de siervos de justicia. Así que bueno, despido a los hermanos que están en línea. Gracias por seguir la transmisión. Dentro de 8 días continuaremos con este tema. Mientras tanto, pues estén al pendiente de las clases que vienen. La próxima, ¿cuándo es? Martes, ¿verdad? El martes tenemos la transmisión de la prédica, como cada 8 días, si el internet no nos falle. Esperemos que ya no pase, así que pues aquí nos estaremos viendo hasta entonces.